días, buenos días. Bueno, familia, es una bendición poder estar aquí. Gracias, Pastor Iván, Pastora Marielita, al equipo pastoral de la iglesia y a muchos de ustedes que estuvieron acompañándonos en estos 5 meses de prueba. Muchas gracias por sus oraciones. No somos los mismos después de este tiempo. Dios todo lo usa para bien, todo lo usa, aunque no lo entendamos. No hay desperdicio en las manos de Dios. Todo lo usa para su propósito. Él permite en su sabiduría lo que pudiera prevenir con su poder para cumplir con su propósito. Esa fue una frase que desde mucho tiempo atrás Dios trajo a través del hermano Arturo y fue un sostén en toda esta prueba, esta dificultad. Dios permite en su sabiduría lo que pudiera prevenir con su poder para cumplir con su propósito. Y su propósito es que seamos hechos como su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de esta vida cristiana no es solo mejorarnos, no es solamente ayudarnos, realmente es reemplazarnos. Reemplazarnos para que ya no viva ninguno de nosotros en su yo, sino que viva Cristo en cada uno de nosotros, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No hay otra esperanza, sino Cristo en nosotros, formado en cada uno de nosotros. Era el gemido, era la oración, era la intercesión de Pablo cuando lo dice allá en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. Los había sentido ya, entonces volvía a sentirlos otra vez. ¿Cómo así? Los sintió al darlos a luz, cuando los ganó para Cristo con el Evangelio, pero ahora volvía a sentir los dolores de parto en la formación de Cristo en cada uno de ellos. Y esto creo que es por el Espíritu Santo posible, que cada uno de nosotros sea hecho conforme a su imagen. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, que cuando me vean, te vean? Cuando me oigan, te escuchen. Ese es el plan. No hay otro, no menos. Ese es el plan. Ser cristiano es ser uno como Él. Dice los que dicen que andan, los que le dicen que están en Él, andan como Él anduvo. Y bueno, el tema de hoy lo he titulado Modo Cordero. Y ya salió Idalia, ya salió Mayra, que son de apellido Cordero en parte de su López Cordero. Dije, se me olvidó haber hecho referencia a la familia Cordero. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez, recuerden que él vino para anunciar el camino, vino para preparar el camino y anunciar la venida del Mesías. Habían sucedido 400 años de silencio de Dios. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay un espacio de silencio de 400 años, 4 siglos sin escuchar la voz de Dios. No nos acomodamos nosotros a que pase un día sin oír a Dios, ¿verdad? No debiéramos como conformarnos una semana. Es decir, usted no espera el próximo domingo para oír algo de Dios. Más le vale. Porque ¿cómo te sustentarías tú si solo comieras cuando te invitan al restaurante? Y no más. ¿Cómo estarías tú físicamente? Pues a veces pasa así. Solo comemos la palabra de Dios cada vez que venimos al restaurante de la iglesia los domingos. Y el resto, ayuno. Pero ese es el ayuno que no debe ser. ¿Ok? Entonces, imagínate. Entonces Juan el Bautista sabía que tenía la misión de preparar el camino, de anunciar que vendría el Mesías. Y cuando lo ve por primera vez, ¿cómo lo identifica? ¿Cómo lo llama? Vamos a leerlo en Juan capítulo 1, el Evangelio, versículo 29. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no lo dijo una sola vez, tal vez más adelante lo va a decir y lo van a oír sus discípulos. Juan tenía discípulos, más adelante lo va a decir otra vez. Y cuando oyeron que Juan se refería a Jesús como el Cordero de Dios, dice, sus discípulos, dejando a Juan, siguieron a Jesús. Ese es otro tema acerca de un verdadero liderazgo o discipulado cristocéntrico. Dice el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es eterno, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo. ¿Cuándo pasó eso? Como paloma en el bautismo, ¿verdad? Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Venía a anunciar a un desconocido, posiblemente. No lo conocía, dice 2 veces aquí. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿cuál es la señal? El santo y seña, como diríamos. Sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo descendió en qué forma descendió el Espíritu Santo? Corporalmente lo vieron como una paloma. Y descendió y permaneció sobre aquel que es identificado como el Cordero. Hay una afinidad, hablando de estos 2 seres, la paloma y el Cordero. Una afinidad en naturaleza, una afinidad, aunque son diferentes. El Espíritu y el Hijo, diferentes, pero sin embargo afines en su esencia. Ahora, Él es el primero, sobre Jesús es el primero que desciende el Espíritu Santo y permanece. Esa era la señal que permanecía, porque en el Antiguo Testamento todas las veces que el Espíritu Santo vino sobre alguien, luego salió, venía y partía. Dice ya de Sansón, por lo menos se acuerdan, vino el Espíritu Santo sobre Sansón y qué tremenda fuerza. E hizo las señales que hizo, pero volvía otra vez a venir el Espíritu Santo. Pero sobre quien residió, permaneció desde aquel día, fue sobre el Señor Jesús. Y esto marca una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, en el cual nosotros estamos por la fe en la obra del Señor Jesús y que hoy confirmamos a través de la cena del Señor. La copa, este es el nuevo pacto, dijo Jesús. Y en este nuevo pacto el Espíritu Santo viene para morar en cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. La pregunta no es si tengo el Espíritu Santo o no lo tengo. Pues si tú has confesado a Jesucristo como el Señor de tu vida, lo has recibido a Él. Luego Él dice que ha derramado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y nos ha conferido la identidad de hijo. Eso es lo que dice en Gálatas 4. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Pero la gran pregunta entonces es, ¿cómo está el Espíritu Santo en ti? ¿Cómo está el Espíritu Santo en mí? Les comentaba que he leído algunos libros, no muchos. Parezco colombiano, porque estamos mal de lectura de libros. Pero algunas cosas se me quedan de los libros que he leído. Y en el libro Buenos Días, Espíritu Santo, Benny Hinn dice acerca de cómo el Espíritu Santo en la vida de Jesús se sintió completamente libre para ser lo que es el Espíritu Santo. El Señor. Dice allá en Corintios que donde está el Espíritu hay libertad. Donde el Espíritu es Señor y donde Él está, allí hay libertad. En ningún otro se ha sentido el Espíritu Santo tan Señor como en el cuerpo de Cristo Jesús, como en la humanidad del Señor Jesús. Y este es un reto para nosotros, para no contaminar. Y Pablo está hablando, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque reside en nosotros una maravillosa persona,
El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo mora en cada uno de nosotros y nos anhela celosamente, dice Santiago. De tal manera que debemos anhelarlo también a Él y no hacer lo que dice la Escritura que se puede hacer contra el Espíritu Santo. Y Jesús nunca resistió al Espíritu Santo. Siempre cedió a su dirección, siempre obedeció la dirección del Espíritu Santo. Nunca lo contristó, nunca lo apagó, nunca lo ignoró, nunca le mintió, nunca tentó al Espíritu Santo. Y obviamente nunca blasfemó de él. 7 cosas habla la Escritura que se puede hacer en contra del Espíritu Santo. Y nosotros somos entendidos para hoy tener una mayor conciencia. En mí, esto es impresionante, mora el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu del Hijo está dentro de mí y de cada uno de nosotros. Ahora, ese mismo anhelo del Espíritu Santo por Jesús se lo imprime a la iglesia. Y en Apocalipsis 22, 17 dice: el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Que anhelemos en estos 30 años de vida como iglesia, que anhelemos al Señor Jesucristo con la misma pasión con que lo anhela el Espíritu Santo, con la misma pasión del Espíritu Santo por Jesús, que así lo anhelemos. No es con fuerza, no es con ejército, no es con estrategias, es por el Espíritu Santo, es cediendo más a Él que podemos estar apasionados, llenos del primer amor por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos oran? ¿Cuántos oran? Ok, pero ¿cuántos han orado y cuántos cantan? ¿Cuántos cantan? Bueno, ¿cuántos han cantado yo quiero ser como tú? Hay varias canciones, ¿verdad? Hay varias canciones, Señor, yo quiero ser como tú. Hay varias canciones, ¿cierto? Y lo cantamos sinceramente, lo cantamos de verdad, de todo nuestro corazón. Pero me vino una pregunta, pero ¿qué versión mía es la que tú quieres ser? ¿Cómo así? ¿Hay varias versiones? Pues por lo menos hay 2, según la Escritura. Y con toda seguridad la versión que quisiéramos representar, que quisiéramos imitar, es la versión que tenían los discípulos. ¿Recuerdan ustedes allá en el camino de Maús? Cuando 2 de ellos, uno llamado Cleofas, iba con el otro. Algunos han dicho que era la esposa. Yo no sé de dónde sale eso. ¿Serio? ¿Se lo oí a alguien? ¿Se lo oí a alguien? Y yo, wow, pero qué imaginación. Pero bueno, es posible también, ¿no? Está bien. Entonces, dice allí en Lucas 24 que iban y Jesús se acerca a ellos y siempre pregunta, el Señor siempre nos pregunta. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Y le responde uno de ellos que se llamaba Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, es Jesús resucitado, les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Cuenten, a ver, ¿qué cosas han pasado? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Siguen diciendo otras cosas, pero esa era la versión que ellos siempre habían mantenido. Siempre habían querido ver y tener a un Mesías guerrero poderoso que les trajera la liberación del imperio romano, que les mejorara todo. Esa era la versión que ellos mantenían. Por eso cada vez que Jesús hablaba de su muerte, de su padecimiento, de su resurrección, no entendían. No entendían por qué, porque ya se habían dejado, ya habían tatuado, ya habían, así va a ser, así debe ser, así, y no hay otra manera. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando Jesús le pregunta a ellos, los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, cada cual tenía su propio parecer. No que Juan el Bautista, no que Elías, no que Jeremías, no que alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo?
Y Pedro, inspirado, ese día estaba, mejor dicho, inspiradísimo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente Jesús dice que le es necesario ir a Jerusalén y ser entregado, padecer, sufrir. Y Pedro, en esa inspiración que tiene, ese momento, ese trance, no sé, ese éxtasis, le pone la mano encima y le dice: maestro, ¿cómo se te ocurre? No, que tal cosa no te acontezca. Ten cuidado de ti mismo. Oye, una de las palabras más duras que Jesús expresa: apártate de mí, Satanás. Oye, ¿cómo en un instante está bajo la revelación del Padre y en el otro bajo la manipulación del diablo? ¿Cómo? Bueno, porque todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Todos en nuestro temperamento. Todos tenemos cosas positivas, cosas negativas. La clave es en manos de quién las ponemos. Solamente hay dos: en manos de la carne o en manos del Espíritu. Y en manos del Espíritu tus debilidades glorifican a Dios. Pablo recibió esa palabra cuando estaba que no podía con el aguijón en su carne. No vamos a decir qué sería ese aguijón, porque hay como versiones de la Biblia, así hay interpretaciones de ese aguijón. Tal manera que el Señor, que le dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Luego se puede ver la gracia de Dios cuando tenemos y reconocemos nuestras debilidades y las traemos delante del Señor. Y no nos quedamos ni nos justificamos: que soy débil, yo no puedo con él. Señor, esta es mi debilidad. Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Por qué? Porque con la verdad Dios ha amarrado la gracia para ser libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque la gracia viene con la verdad. La gracia y la verdad vinieron con el Señor Jesucristo. Entonces, estaba profetizada esta otra versión, modo cordero. Eso estaba profetizado en Isaías 53. Ustedes conocen esa porción que vamos a ir a mirarla al final un poquito. Ellos tenían solamente la versión león, el león de la tribu de Judá, ¿sí o no? Eso nos llena como de wow, estamos hijos de león, leones somos. Pero hijo de cordero, más leones todavía. Ahora necesitamos, bueno, el modo cordero es una vida llena del fruto del Espíritu Santo, llena del fruto del Espíritu Santo. El modo cordero. El modo león es una vida en el poder y en la unción del Espíritu Santo. No es que sea mejor una que otra, ambas las necesitamos. Ambas necesitamos, pero si la versión cordero sostiene para el futuro, para la recompensa, para el reconocimiento, para la validación de lo que ministerialmente hacemos. La vida cordero es lo que somos. ¿Sí me entienden esto? Que nosotros somos y hacemos. Somos y debemos ser corderos para y también como respaldo a lo que hacemos como leones en cuanto al ministerio, para no ser, ¿qué diríamos? Al final quedar pálidos. ¿Por qué? Porque en Mateo 7, 20, 23, Jesús dijo, Mateo 7, 20, 23, así que por sus frutos los conoceréis. No dice por su unción los conocerán, ni por sus milagros los conocerán, por sus frutos, por la naturaleza de corderos, por lo que está dentro, por las motivaciones del corazón. Allí mismo sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que tener un corazón y una naturaleza de cordero para hacer la voluntad de Dios, porque tiene un precio. La voluntad de Dios es de poner la nuestra. La cruz es un encuentro de voluntades.
Algunos llevan vidas paralelas. Parece cristiano. Algunos han dicho, no, ese novio que se levantó mi hija, parece cristiano. Se comporta como un cristiano. Pero hay que preguntarle, ¿ha tenido la cruz? ¿Se ha encontrado? Porque la cruz es un encuentro de voluntades, donde deponemos las nuestras para que se prevalezca la suya. Así que dice, Señor, Señor, en aquel día, para que ese día no clasifiquemos nosotros aquí. Para que ese día no tengamos que decir, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. En el Hilton, sí, yo profeticé. En el Barranquilla Plaza, allá están reunidos ahora. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué les declarará? No hueles a cordero. Huele al que está al lado suyo. ¿Se bañó? No, wow, nos conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero todas estas cosas son bíblicas, todas estas cosas hemos sido llamados. Y ojo que con esta escritura, no voy a profetizar más. No voy a orar más por los enfermos. No voy a atreverme más a usarlos. No, esta no es para eso. Sino para saber que hay algo más al fondo, que son nuestras motivaciones, que son las intenciones detrás de nuestras acciones. Las motivaciones son las intenciones detrás de nuestras acciones. Si las acciones son correctas, las motivaciones también lo deben ser. Hubo un rey por allá en el libro de los Reyes, dice, hizo lo que era recto delante de los ojos de Dios, pero no con el corazón perfecto. Wow. Solo Dios de verdad sabe las intenciones con las cuales, y yo no sé, los que hemos hecho IMES en los fundamentos, ¿se acuerdan de esa parábola que el pastor Randy nos contaba del pastor que tiene un sueño? Y un ángel viene con una pesa de relojería para pesar su obra y empieza a discriminar. Tanto por ciento lo hiciste por orgullo denominacional. Tanto por ciento lo hiciste por renombre y por fama. Tanto por ciento lo hiciste por competencia. Tanto por ciento. Y el pastor se iba cada vez como encogiendo más, pues ya no queda nada de todo lo que hice. Pero no, le quedaron unas pepitas de oro. Tanto por ciento lo hiciste para la gloria mía. Motivaciones, hay como 4 motivadores correctos según la escritura: para la gloria de Dios, por amor, en el nombre del Señor Jesús, y la otra. Pero hay como 4 motivadores correctos: por amor, para la gloria del Señor Jesús, de corazón como para el Señor y en su nombre. Muy bien. Ahora, veía que ¿cuántos seres vivientes hay alrededor del trono? ¿Cuántos seres vivientes hay? 4, ¿no? 4 seres vivientes. Pero a diferencia de Ezequiel, creo que también habla de los serafines. Aquí cada ser viviente tiene un rostro, un solo rostro. Y hay rostros de águila volando, hay rostro de buey, hay rostro de ángel o de hombre, y hay rostro de león. Pero no aparece el rostro de cordero. ¿Por qué? Porque el cordero inmolado es el Señor Jesús. Y es destacado 11 veces, me puse a mirar en la concordancia, 11 veces se refiere a Jesús en Apocalipsis como el cordero y una vez como el león. Esto no es para devaluar, digamos, espero que me entiendan bien, ¿no? El león está junto al cordero, son uno solo, pero para tener todo el soporte, todo el respaldo de un ministerio que trascienda, un ministerio que deje impacto, wow, hay que tener la naturaleza de cordero. Y es que me acabo de acordar, alguien me habló ayer, y lo digo solamente para el crédito de Dios. Alguien me dijo, y fue uno de los jóvenes de Bucaramanga que pastoreamos allá con Cintia: yo quisiera tener un ministerio que afecte las vidas
como las de ustedes afectaron a nosotros. Eso es recordar esos años también, pues de todo lo que costó, de todo lo que se invirtió, poder recibir como ese reconocimiento aquí, fue algo que impactó mi corazón. Y solamente poder decir, Señor, fue tu gracia, fue la obra tuya en nosotros, fue permitir que hicieras lo que hicieras, pero alguien estaba diciendo eso. Por eso uno de los mensajes que puse por allí, no sé si alguien lo vio, vive de tal manera, vive de la manera en que quieras ser recordado. Vive de la manera en que quieras ser recordado. Y seguramente, como se ha hecho este ejercicio, ¿cuáles son las personas que más han impactado tu vida? Y son aquellas personas con corazón de cordero, son aquellas personas con un carácter fiel a Dios, las que realmente han dejado huella en cada uno de nosotros. Ahora, vengo a animarles de parte del Señor al entrar a esta edad de los 30 años. Ustedes saben que dice del Señor Jesús allá en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y en el libro de Números varias veces ratifica que la edad para entrar al ministerio y servir era los 30 años. Ustedes muchos están en el ministerio, pero proféticamente esta es una estación muy especial y han destinado este año para realmente enfocarse en todo lo que Dios tiene para ustedes en estos 30 años. Van a manifestar tanto como iglesia, tanto como individuos que forman esta congregación, que sea la naturaleza del Cordero la que puedan ustedes desarrollar con la gracia del Señor. Y vamos a darnos cuenta que Dios usa por lo menos dos cosas externas y dos cosas internas, puede usar más, pero para desarrollar esta naturaleza de Cordero. Cada uno tiene el Espíritu Santo, cada uno tiene el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Cordero está en cada uno de nosotros ahora. ¿Qué usa el Señor para desarrollar esa naturaleza? Pues usa internamente al Espíritu Santo. Maravilloso consolador. No estamos huérfanos. En el antiguo pacto estaban huérfanos, venía y se iba. Pero en el nuevo Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, moraré entre ustedes. El Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a estar más sensibles a su voz, a qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Ahora, en el pasado servicio decía la pastora Mariela, a veces hacemos algunas cosas que las tenemos allí como fijas, ¿verdad? La cena, el primer domingo, sagrado domingo, primer domingo. Eso lo hacemos tradicionalmente, ¿no? Porque los primeros cristianos cenaban todas las semanas. Sus reuniones, el primer día partían el pan. Ahora tal vez no tenemos las mismas condiciones y todo, pero qué bueno si el Señor dice, todo este año hagan la cena, partan la cena. Nosotros hicimos todo enero, todos los domingos de enero hicimos la cena, como que el Señor nos guió para consagración, para dedicación. Pero seguir al Espíritu Santo. Ya hay cosas fijas que Él mismo ha establecido, pero posiblemente hay otras cosas que pueden ser removidas y que sigamos al Espíritu Santo. No resistirlo. ¿Ya? Eso es lo que manifiesta la naturaleza de Cordero. Ahora, usa la palabra de verdad. Usa la escritura para desarrollar esa naturaleza de Cordero. Vamos a ver algunas cosas de la Biblia. La Biblia tiene que llegar a ser nuestro alimento, nuestro sustento, ¿verdad? Como dice en varias partes de la escritura, hallé tu palabra y la comí y fue medicina para mi cuerpo. Pero usa el Señor externamente, usa personas y pruebas. A veces las personas son las pruebas, pero no siempre, ¿no? Pero el Señor usa por fuera personas, pruebas, y háblase de pruebas, circunstancias, tribulaciones, padecimientos. Pero, ¿qué sucede? Las 3P, la prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia. Dice Santiago capítulo 1,
Es decir, la paciencia es parte de la naturaleza del Cordero, del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan paciencia? Y algunos oran, pero dámale ya. Entonces necesita paciencia, ¿verdad? Para esperar que le llegue. Ahora, veamos unas características de la naturaleza del Cordero. Y de la palabra tomemos y llevemos con nosotros para vivirlo. Puede ser difícil, seguramente no todas las cosas son sencillas, pero no todas son imposibles. Con el Señor todo es posible. Ahora, el Cordero no se resiente. El que tenga naturaleza de Cordero que se está desarrollando, no se resiente. ¿Hay alguien resentido? Hay muchos que van a votar porque están resentidos. El Cordero no se resiente. Vamos a mirar ahora, como les dije, Isaías, estaba profetizado el modo Cordero en Isaías 53. Vamos a leer versículo 3. Isaías 53, 3. Y subraye si es su Biblia, si puede, no sé, resáltelo, estas palabras. Y póngase usted ahí. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Cómo ha actuado? ¿Qué ha despertado? Dice aquí Isaías 53, 3. Despreciado. Yo estudié medicina la mitad de la carrera. Y teníamos un profesor de las urgencias, era una calidad de maestro especial, lo queríamos muchísimo. Y él nos habló acerca de los 3 dolores del varón. Los 3 dolores que sufre un varón, los más intensos de todos. Yo no sé cuántos se identifican con el cólico renal. ¿Alguno le ha dado cólico renal? Ese es el parto en seco. Sí. El dolor del infarto del corazón. No sé, espero que ninguno haya padecido eso. Pero eso es una sensación tremenda. Y todos nosotros estamos ahí. Y el tercero, ¿cuál será? El tercero, el cólico renal, el infarto del corazón. Y hizo una pausa ahí todos. Y el tercero, el desprecio de una mujer. Mira, no se me olvida, no se me olvidó. El desprecio de una mujer. Aquí dice despreciado. Jesús fue despreciado, pero además desechado. Hoy diríamos bullying entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Esta es la versión Cordero, la cual realmente, yo soy sincero, esa no la tenía yo como yo quiero ser como tú, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Que escondimos de él el rostro. ¿Alguien se esconde de usted? ¿Alguien no lo tiene en cuenta? Escondimos de él. Ignorado. ¿Te has sentido ignorado? No me ha llegado la invitación a mí. El único que no invitan, ¿no? Debe ser que le caigo mal. Debe ser que no. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Con cada una de estas palabras. Con menos de esto, yo me he resentido. Pero es que somos hombres. Aleluya. Somos hombres. Y sí tenemos esa parte humana que es frágil, ¿verdad? Que se duele esa parte humana. Pero si vamos a dejar que esa parte humana siga gobernándonos la vida, entonces, mis amados, no habremos encontrado cuál es el propósito, que es que seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesús, que fue humano 100%, pero también 100% divino. Pero además de eso que se le hizo a él,
Mire lo que dice el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Decir lo que no era de Él. ¿Cuántos han sufrido porque otro ha hecho una cosa tenaz? O cualquier otra cosa y le echaron la culpa a usted. ¿Cómo actúa cuando lo están culpando por lo que no hizo usted? ¿Cómo cada uno allí, cada uno, no, cómo he actuado yo con esta injusticia? Pues Él llevó lo que no le correspondía, lo que era de nosotros, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado, que lo merecíamos nosotros, fue herido de Dios, fue abatido. Dice ahí, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Literalmente quedó una masa deforme. Lo que hemos visto la pasión de Mel Gibson, ¿no? Pues dicen que más o sí, no quedó nada. Dice ahí mismo, creo que anterior a este, el 52, dice no hay parecer. De tal manera fue desfigurado que no quedó parecer alguno para que lo deseáramos. Molido por nuestros pecados, el castigo que merecíamos nosotros para tener hoy paz con Dios fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo esto hemos de recordar cada vez que tomemos la cena del Señor. Todo esto hemos de traer presente. Todo lo viviste, todo lo sufriste, todo lo padeciste. Como el Cordero de Dios. Como el que nos reemplazó, como el que tomó nuestro lugar. Si un Adán nos reemplazó mal, este postrer Adán nos reemplazó perfecto. De tal manera que no se le puede añadir nada a la obra del Señor Jesús en la cruz. En cuanto a nuestra relación de paz con Dios. Todo fue hecho perfecto. Y para siempre los santificados quedamos sin nada de culpa. El diablo le gusta atacarnos cuando estamos bebés con la culpa, la condenación, la vergüenza, los 3 dardos de fuego que hay que apagar con el escudo de la fe, de que lo que el Señor hizo, lo hizo perfecto y lo hizo por cada uno de nosotros que ponemos en Él nuestra confianza. Ahora, el libro La trampa de Satanás, de John Bevere. En ese libro, lo que se me quedó de ese libro es que dice, dentro del pueblo de Dios hay más personas heridas o resentidas que en pecado oculto. ¿Ya? Y normalmente, sí o no, nosotros de pastores estamos como en la supervisión. Le decimos a los muchachos, yo le digo a los muchachos, mírame, ¿cómo está tu pureza? Yo les pregunto, mírame, ¿cómo está tu pureza? Pero pocas veces le he dicho, ¿estás resentido con algo? ¿Estás herido? Posiblemente. Eso amarga mucho más el corazón. No deja que prosperemos, que avancemos. No nos deja ir donde Dios quiere que vayamos. Así que, para no resentirnos, lo mejor es perdón al por mayor. Perdón al por mayor. Perdona al que te haya despreciado o al que te haya desechado, al que escondió. Yo le pedí que me ayudara ya metiendo mi hoja de vida, pero no. Es hermano. Y dice que hermano. No. Al que te haya menospreciado, que no te haya estimado. Todo esto Jesús lo sufrió. Entonces perdona, no dejes, el tiempo no mejora nada de esto, antes lo empeora. Seamos entendidos, rápidos para expresar esta naturaleza de cordero. Número 2, el cordero no se defiende. Con el perdón de los abogados que estén acá. Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿A cuánto les queda difícil quedarse callados? Cuando la cosa está injusta, hermanos. Y cuando no también. Sí, algunos tienen más dificultad que otros, pero del Señor aprendemos esto. Él no se defendió. Entonces, con frecuencia cuando nos defendemos, ofendemos. Con frecuencia cuando nos defendemos, ofendemos. ¿Ya? Porque si estamos ofendidos y no hemos procesado bien con el perdón, entonces seguramente vamos a sacar nuestros argumentos y vamos a agrandar más el problema. No se defendió. ¿Tenía todo para defenderse? Claro que sí. Pero escogió, prefirió someter a Dios todo. Consciente de que la voluntad del Señor, del Padre, era esa para su vida. Así lo sufrió. En tercer lugar, el Cordero no reacciona. El Cordero no reacciona. Está conectado con lo anterior. Dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Lo mismo lo retoma de Isaías Pedro aquí, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no reacciona. El que tiene naturaleza de cordero desarrollada no reacciona. Aquí dice, cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, ¿cómo revertimos esto? ¿Cómo no reaccionar? Es responder con el espíritu contrario. Quien tiene la naturaleza de cordero y el Señor está desarrollándola en cada uno de nosotros, va a responder, no a reaccionar. ¿Verdad? Muchos tenemos temperamento reactivo, de mecha corta. ¿Cuántos tienen mecha corta? Pues el Señor quiere ensancharnos y que su naturaleza pueda manifestarse en nosotros. Dice allá en el libro de Eclesiastés 10, versículo 4, si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el espíritu del príncipe, es decir, alguien en autoridad sobre tu vida, tus padres, empleador, jefe, quizás maestros, pastores, en algún momento se nos sale también a nosotros nuestra parte humana. Y no para justificarnos, no vamos a justificar, somos humanos, hermano, somos humanos. Pero dice allí, si se exalta el espíritu del príncipe, ¿cuál es la versión de nuestra región? Cójala suave. Sí, no pierdas tu lugar. La mansedumbre. Creo que me salté el versículo clave, perdónenme ustedes. Pero Jesús dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Esa es la naturaleza del Cordero. Allá en Mateo 11:28. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso. Hay dos cosas que cargan a las personas, que nos cargan. Número uno, estar lejos. Por eso dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y lo otro que carga a las personas es la falta de mansedumbre y de humildad. Porque para pelear se necesitan ¿cuántos? El que pelea solo está ¿dónde? En el manicomio. Muy bien. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
Mira, Él no dijo, aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a echar fuera demonios, aprendan de mí a predicar la palabra. Todo eso lo podemos aprender, ¿verdad? En los entrenamientos que recibimos, capacitaciones, todo eso. Pero Jesús dijo, lo que deben aprender de mí es a ser manso y humilde de corazón. Y eso solamente es en yugo conmigo. Y llevad mi yugo. Eso significa que debemos poner esta partecita. El yugo se pone aquí, ¿no? Y eso que implica bajarla. Pero la Biblia dice que Él es el que levanta mi cabeza. Sí, pero mientras tú la bajas. Todas las cosas en Dios es como, hay que bajar para subir. Hay que ser el último para ser el primero. Exacto. Pero hay que decirle, sí, Señor, quiero llevar el yugo tuyo. Porque es una transferencia de comunión. Cuando estamos conectados en el yugo, ustedes saben, por eso se dice cónyuge, en yugo con. Ay, con razón. ¿De eso se trata el matrimonio? Ah, cónyuge, en yugo con. Muy bien, así en yugo con el Señor Jesús es que vamos a aprender de Él. Mira, en este nuevo pacto hay algo que debe ser bien entendido. Dice que desde el menor hasta el mayor le conocerán. Desde el menor, el que llegó por primera vez, no sé, alguien ha llegado aquí por primera vez. Si entra en el pacto nuevo con Dios por medio de la fe en el Señor Jesús, y cada uno de los demás somos enseñados directamente por Él. Eso no implica que no vamos a necesitar que nos enseñen en la iglesia, pero aquí le estamos enseñando que usted puede recibir, enseñar y aprender el aprendizaje directamente del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo confrontamos la reacción? El Cordero no reacciona, el Cordero acciona con el espíritu contrario. El Cordero acciona. El que tiene naturaleza de Cordero no reacciona, sino que responde con el espíritu contrario. Se ha dicho, tome aire, ¿no? Le han dicho las parejas, tómese un tiempo. Había un seminario, ¿verdad?, de matrimonios para toda la vida, que use esto que usan allá los árbitros del básquetbol, tiempo, para no reaccionar. ¿Por qué? Porque la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera, la reactiva, gasolina al fuego. Entonces, la naturaleza de Cordero responde con el espíritu contrario. Miremos esto en Romanos 12, 17. Ya vamos cerrando. Romanos 12, 17 dice, no paguen a nadie. ¿A quién? A nadie. Pero es que hay unos que sí hay que pagarles. No, a nadie mal por mal. Yo todavía me falta. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Aquí da el espacio de que habrá cosas que ya no depende. Ya no depende de nosotros. Pero en lo que sí depende de nosotros, estar en paz con todos. Si es posible. No os venguéis, dice aquí. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Pero yo creo que también con la naturaleza de Cordero, ¿no? Ojalá que la ira de Dios haga lo que debe hacer. No me voy a vengar. No, ya leí la Biblia que no me ven, pero yo quiero ver tu ira. Yo quiero ver cómo queda. No, la naturaleza es de compasión. Vamos a darnos cuenta, a entenderlo. Dice, darle lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, se sabe la naturaleza del Cordero con el énfasis con que leemos la Biblia. Señor, tuya es la venganza.
Señor, dales el pago. Dice, así que si tu enemigo, mientras tanto, ¿qué le dice el Señor que debes hacer? Si tu enemigo tiene hambre, si tiene sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el espíritu contrario, con el bien el mal. Las ascuas de fuego es la convicción que el Espíritu Santo pone en la cabeza de aquella persona que te está haciendo la guerra o te está, sí, molestando, lo que sea. Ascuas de fuego, cuando tú actúas con la naturaleza de cordero, como Jesús lo haría. Allí en Colosenses, mira, esto me viene ahora, no lo dije esta mañana en el primer servicio, pero en Colosenses la idea de lo que hacemos, de las motivaciones, y cómo lo hacemos, las cosas que hacemos, es cómo lo hace Jesús. Si tú fueras Jesús, ¿cómo trataría a esa persona? ¿Cómo lo trataría? Pero la otra parte que también Colosenses habla es, ¿cómo lo harías tú si la otra persona fuera Jesús? Son las dos cosas. ¿Cómo serviríamos nosotros en nuestro hogar, nuestra empresa, en la iglesia? ¿Cómo serviríamos si reconociéramos en cada uno la naturaleza de Jesús? ¿Cómo serviríamos? Es como Jesús. ¿Cuántos van a la peluquería, a la barbería? Ya. Y como la cosa es a la carrera, porque hay más clientes y todo, yo más de una vez empiezan. Yo le digo, por favor, si Jesús estuviera aquí sentado, ¿cómo lo harías? Y de una vez le ponen el tacto, no sé. Le puede dar resultados si le está pasando a usted eso. A mí me ha pasado. Yo quiero ir al salón de allá a la peluquería como a relajarme, ¿verdad? Sí o no, que uno le hace cosas en el pelo, como que uno se tranquiliza, pero empiezan allí a Entonces me tocó decirle, bueno, si yo fuera Jesús, ¿cómo lo mutilarías? Y cambió completamente. Ascuas de fuego, el Espíritu Santo estará obrando. No eres tú, no es con fuerza, no es con ejército, no son con tus armas. Esta guerra no se hace con armas de carne, dice Pablo, sino con armas poderosas en Dios. Y un arma poderosa en Dios es la naturaleza de cordero. Un arma poderosa en Dios. Para terminar el último de los puntos, el cordero se ofrece como sacrificio. En Isaías 53:10, ya al final de este capítulo, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, como si ya no hubiera sido suficiente. Pero todo tenía que ser redimido. Todo padecimiento que fuera a sucederle a algún ser humano, todas las cosas debían ser redimidas. Por eso dice aquí que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, en el libro La Cruz de John Stott, él habla y dice, ¿quién entregó a Jesús a muerte de cruz? ¿Quién lo entregó? Bueno, lo entregó primeramente Judas por codicia. ¿Cuánto me dan? Y yo se lo entrego. Lo entregaron los sacerdotes. Pilato, lo dice la escritura, sabía que le tenían envidia. Por envidia lo entregaron los sacerdotes. Lo entregó a Pilato. ¿Por qué lo entregó? Por cobardía. Porque no quería una revuelta y le soltó a otro. Por cobardía lo entregó. Pero el Padre lo entregó por amor a nosotros. Dice que el que no escatimó no es su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero él mismo se entregó, porque nadie toma mi vida, dijo Jesús, sino que yo la pongo. Él mismo la entregó. Él no fue una víctima. Realmente él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Así que ese sentido de víctima que lucha mucho contigo, tú no eres una víctima. No permitas ese espíritu de victimización.
¿Por qué? Porque hubo alguien que lo dio todo por ti, para que tú no te sientas de esa manera. Porque así es como tal vez te mantiene allí debajo. Y el Señor quiere que estés encima y no debajo de esa condición. En todo conflicto, bueno, dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es el versículo 10, ¿no? Verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En todo conflicto se necesita un sacrificio para resolverlo. Y Dios nos dio el mayor ejemplo con la vida entregada de su propio Hijo por nosotros. Pero ¿sabes? Quien tiene naturaleza de cordero verá la recompensa. Aquí lo dice, usted debe resaltar allí, verá. Cuando haya puesto su vida, verá linaje. Él nos estaba viendo a nosotros en la cruz. Estaba viendo la vida de cada uno de nosotros, que valía la pena pagar ese precio de su sangre por cada uno de nosotros y de todos los redimidos por su sangre. Dice, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. El gozo de ver el corazón del Padre lleno con cada uno de nosotros. Él era el unigénito, el único a quien el Padre amaba. Por su sacrificio quedó convertido en el primogénito entre muchos hermanos como él. Quiero decirte algo, Dios te ama a ti de la misma manera que a Jesús. No menos. Si lo has creído, si has pensado, ¿será que Dios me ama por lo que me está sucediendo, por lo que me está pasando? Te quiero decir de parte del Señor, el Padre te ama a ti tanto como a Jesús, porque somos coherederos. Somos sus hijos y si hijos herederos, coherederos con Cristo. Así que con la naturaleza de cordero, cada uno de nosotros verá el fruto de la aflicción. Cada uno de nosotros recibirá. Le daré parte con los grandes. Esto implica influencia, reconocimiento. Repartirá despojos. Esto implica un botín, una herencia de parte de Dios, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Vamos a estar en pie. Y mientras has estado recibiendo esta palabra en tu corazón, tu espíritu, algo está surgiendo en tu interior como respuesta. ¿Cómo respondes a este mensaje que el Señor nos ha dado en esta mañana? ¿Cómo respondes? Quizá revisando, estoy resentido con algo, con la sociedad, resentido con mis padres, resentido con la iglesia. No sé si con Dios mismo estoy así. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Estoy reactivo? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Estoy defendiendo en todo momento? ¿Estoy dispuesto a hacer la ofrenda para que una situación, ya sea de familia, ya sea laboral, ya sea de la iglesia, yo pueda ser un instrumento de paz? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos en una situación de país polarizados, es la palabrita de moda, odios. ¿Cómo respondo por las redes sociales? Usemos todo para magnificar al Señor. Usemos todo para traer lo que conduce a la paz, en lo que dependa de nosotros. Estemos en paz con todos los hombres.
¿Qué acciones Dios te muestra hoy que vas a empezar a implementar mañana, hoy mismo? Cada uno con Dios, cada uno con Él. Dale gracias. Dale gracias por las personas que ha usado para formarte y para desarrollar el carácter de Cristo en ti. Es tan difícil vivir con otros como para ellos vivir contigo, porque todos tenemos nuestra parte humana, pero hay gracia sobre gracia. Para las familias que están aquí, hay gracia sobre gracia. Para la iglesia, si hubiera alguna dificultad entre algunos, hay gracia para cubrir las faltas. El amor cubre multitud de faltas. Señor, y gracias por la salud de esta congregación. Al llegar a esta estación de los 30 años de plenitud en el ministerio, gracias por la salud espiritual de cada miembro, que sumados dan la salud a esta congregación para hacer la obra del ministerio a la que hemos sido llamados, el ministerio de la reconciliación. Necesitamos estar reconciliados entre nosotros para poder llevar el ministerio y la palabra de reconciliación a otros. Padre bueno, gracias por esta maravillosa herencia de la naturaleza de tu Hijo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Él sea formado, que sea una meta para cada uno de nosotros. Que Cristo sea formado. Que responda como Cristo y trate a otros como si fueran Cristo. Todo por tu gracia, todo porque te amamos a ti, todo porque queremos ser los hijos manifestados que esta creación está gimiendo frente al caos, frente a las tinieblas que están sobre las naciones. Gime esta creación por la manifestación de los hijos corderos, hijos maduros, hijos como el Hijo. Gracias, Señor. Queremos ser respuesta. Dígale: Padre, yo quiero ser una respuesta al gemido de esta creación. Quiero ser un hijo, una hija manifestado en la gracia de la naturaleza del Cordero y en la unción del León para establecer el reino tuyo allí donde están primando las tinieblas y la oscuridad. Padre, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias, gracias, gracias. Todo lo que estás permitiendo, Señor, gracias por personas, por pruebas, gracias por circunstancias adversas que estamos atravesando. Tú dices: dad gracias en todo, mientras estamos en la prueba, y dar gracias por todo, por el fruto después de ella. Damos gracias, Señor, por tu palabra, y damos gracias por tu Santo Espíritu. Señor, que hoy sea más consciente que este templo, esta residencia, esta casa es habitación del Espíritu Santo. Y perdónanos por resistir o por contristar o por apagar o por ignorar, mentir, tentar tu Santo Espíritu. Y gracias por darnos amor y afecto por el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Padre Dios. Gracias por la permanencia del Espíritu sobre nosotros. Que seas, Señor, como lo fuiste en Jesús, Señor. Porque donde el Espíritu está hay libertad. Libres, libres del sentido de víctimas, libres de la reacción,
ser reactivos, libres, 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 libres en el nombre del Señor Jesús de todo lo que nos impida vivir en esta naturaleza de corderos, en el nombre de Jesús. Amén. Shera Mascora. Gracias.